amamos tu presencia. Oh Jesús, Santo, amamos tu presencia. Aleluya. Santo, amamos tu presencia. Aleluya, aleluya. Amamos tu presencia, Señor. ¿Qué sería de nuestra vida sin tu presencia, Padre? Gracias por tu presencia en cada reunión, por manifestarte y hablarnos al corazón. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Bendecimos y saludamos a los que nos acompañan a través de Facebook Live. Aquí estamos desde Capilla del Río Orlando y sabemos que Dios tiene una palabra para nuestras vidas muy especial. Así que estemos todos atentos, nuestros oídos abiertos, nuestro corazón dispuesto a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Amén. Nuestro pastor Germán Mercado con nosotros. Sean todos edificados con la palabra del Señor en el día de hoy. Pueden sentarse. Tal día como hoy, la tradición celebra lo que se conoce como el Domingo de Ramos. Quiero decir que independientemente de qué dice la tradición, tal día como hoy, Jesús estaba entrando en la ciudad de Jerusalén. Y ocurrió allí una coyuntura histórica. Oiga, desde que termina el Antiguo Testamento, yo creo que usted me escucha bien, desde que termina el Antiguo Testamento hasta que comienza el Nuevo, es decir, desde Malaquías hasta Mateo, hay un periodo de 400 años en que no hubo profecía. Después de Malaquías, no hubo nadie profetizando. Se le conoce como el periodo intertestamentario. Y fue un periodo de silencio. No hubo profecía, no hubo nada más, hasta que comenzó lo que registra el libro de Mateo. Mateo es uno de los evangelistas. Era apóstol, había sido publicano, uno de esos cobradores de impuestos que abusaban del pueblo. Le siguió Marcos, que no era apóstol, era sobrino de Bernabé, el compañero apostólico de Pablo. Que por cierto, hubo un momento en que viajaba con Pablo y Bernabé y los abandonó. Algunos dicen que movido por la rigurosidad del ministerio. Y más adelante Bernabé quiso llevarlos con ellos a otro viaje y Pablo se opuso. Y dice el libro de Hechos que hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron. Pero más tarde, en una de las cartas de las epístolas a Timoteo, el apóstol Pablo le dice: envíame a Marcos porque me es útil para el ministerio. Y Marcos escribió el segundo evangelio. El primer evangelio se especializó en demostrar que cuando Jesús vino se estaban cumpliendo una serie de profecías y que Jesús era el cumplimiento de Dios. En Jesús se cumplían todo. En Jesús se cumplía todo en el Señor. El evangelio de Marcos detalla con lujo detalles gráficos, detalles históricos. Y luego viene el evangelio escrito por Lucas, que tampoco era apóstol. De hecho, no era tan siquiera judío, era gentil. Se presume que era de Siria. Era un convertido sirio. Y Lucas era médico. Por eso en su evangelio se hace un énfasis en los milagros de sanidad de Jesús.
Y por último, Juan, que también era apóstol, igual que Mateo. Y el apóstol Juan enfatizó en la divinidad de Jesús. Desde sus comienzos, desde el los primeros versos de su evangelio, dedicó todo este escrito a demostrar que Jesús es Dios. Yo quiero ir a uno de ellos, a uno de estos evangelios, el segundo, el evangelio de Marcos. Y quiero leer en el capítulo 11. Y verso 1. Usted sabe que la Biblia no fue dividida en capítulos y versículos originalmente. Se hizo más adelante para facilitarnos la lectura y la ubicación de pasajes en específico. Tampoco tenía subtítulos, como este que aparece ahora en este capítulo, donde dice la entrada triunfal en Jerusalén. Vamos a leer un poco, vamos a leer 19 versos, desde el 1 hasta el 19. Y dice así la palabra de Dios. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron, hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí, le dijeron: ¿qué hacéis desatando? Perdón, el verso 7. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Oiga, Jesús no cabalgó sobre el asno. Jesús se sentó. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Y al día siguiente, cuando salieron a Betania, tuvo hambre. Jesús tuvo hambre. Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, y las higueras no oyen, pero Jesús le dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina.
Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. A manera de insertar un poco de contexto, mire el capítulo anterior, verso 32, 10:32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Está hablando de los 12 discípulos. Una de las pocas veces que Jesús no caminó junto con los discípulos, caminó al frente de ellos. Ellos le seguían y enfatiza el texto que le seguían con miedo. Jesús iba de forma decidida, pero iba meditabundo. Los discípulos estaban observándolo. Ellos sabían que algo iba a ocurrir, algo grande iba a ocurrir. Dice que iban con miedo. Jesús le había dicho varias veces que es necesario que el Hijo del Hombre, Él, subiera a Jerusalén y que allí fuera sacrificado y torturado por los principales escribas y sacerdotes. Ellos no tenían claro esto, a pesar de que las Escrituras hablaban de esto hasta la saciedad. Cristo es el tema central de todo el Antiguo Testamento. No es la ley. La ley es figura de lo que habría de venir. Y Él es el cumplimiento. Jesús lo dijo: yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Él no estaba diciendo que venía a observarla. Estaba hablando de cumplimiento en otro sentido. Estaba diciendo que Él era el cumplimiento de la ley. Los discípulos atisbaban que algo difícil se acercaba. Por eso le seguían con miedo. Yo les dije al principio que ese subtítulo que aparece ahí no es parte del texto bíblico, pero me llama la atención. Porque dice que la entrada de Jesús en Jerusalén fue triunfal. Fue la entrada triunfal. Si usted conoce el Evangelio, usted sabe que este día, aquel primer día de la semana, comenzó la semana más difícil que haya habido sobre la historia de la humanidad. Aquel domingo marcaba una fecha difícil que terminaría en la muerte ilegal, injustificada, del único hombre santo, sin pecado, que haya pisado este planeta. Sería sacrificado en aquella misma ciudad de Jerusalén. Apenas 5 días más tarde, si lo cuentas inclusive, desde domingo hasta viernes, 5 días más tarde, esta sucesión de eventos tan difíciles comenzó este día. Oiga, los primeros 3 evangelios son sinópticos, es decir, son una sinopsis. Y son una sinopsis porque una buena parte de los relatos de uno se repiten en el otro y en el otro. Es decir, en Mateo, Marcos y Lucas. Pero no así en el de Juan. El de Juan no es sinóptico. Sin embargo, hay un pasaje, uno, que se repite en los 4. En los 3 primeros sinópticos y en el Evangelio de Juan. Solo uno. Y es este. Si usted lo busca en el Evangelio de Juan, allí lo encontrará. La entrada triunfal. Pero surge la pregunta, ¿por qué triunfal? ¿Dónde estaba el triunfo? ¿En qué sentido era triunfal? Yo quiero decir, número 1, aquel día se cumplió una profecía del profeta Zacarías y se encuentra en el capítulo 9 y verso 9 del libro que él mismo escribió. Y quiero leérselo. Dice en Zacarías 9:9,
Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. ¿Qué era eso? Era un pollino de asna. Era un cachorrito apenas. Un asno jovencito. ¿Y por qué el énfasis? Aún Marcos enfatiza que no había montado nadie sobre él. Quiero decirle por qué. Se estaba cumpliendo una profecía. ¿Pero por qué? Porque esto era un acto que estaba reservado solo para reyes. Solo los reyes montaban asnos sobre los cuales nadie y nada hubiera sido puesto sobre sus lomas. No una persona, no una carga. Eran asnos que nunca habían sido usados antes. Si usted mira pasajes como aquel cuando Siba se acerca al rey David y le trae varios asnos y David le pregunta, ¿para qué son estos asnos? Son para ti y para tu familia. Eran asnos en los cuales nunca nadie había cabalgado. Pero los reyes no siempre cabalgaban sobre asnos. A veces cabalgaban sobre caballos. ¿Y por qué en vez de Jesús entrar en un corcel flamante, blanco, por qué no entró en un animal así impresionante, en un caballo de clase? Quiero decirle por qué. Porque los reyes usaban caballos solo cuando iban a la guerra. Cuando un rey entraba al centro de la ciudad, era el acto de regresar a aquel punto de donde salió cuando iba a hacer la guerra. Es decir, cuando un rey regresaba de la guerra y entraba al centro de la ciudad montado sobre un asno nuevo, sin estrenar, era un testimonio, era un mensaje de que fuimos a la guerra y vencimos. Era la entrada después de un triunfo militar. La única diferencia, ¿sabe cuál era? Que el rey era dueño de aquel asno y de casi todos los demás. Jesús no tenía ninguno. Lo tomó prestado no porque se lo ofrecieron. Él lo mandó a tomar. Quien estaba entrando, el creador de todo lo que existe, de cielo y tierra. Dice la Biblia que todas las cosas que existen por él fueron hechas. No tenía un asno. Vayan y tomen uno prestado. Y si alguien pregunta, el Señor lo necesita y se lo devolverá. Pero lo devolvieron. Le será devuelto. No tenía asno. Quien todo lo tenía, quien todo lo era, no tenía asno. Pero estaba entrando dando testimonio. Esta es la entrada de triunfo. He venido para vencer, no para ser vencido. No parecía que ahí comenzaban una serie de acontecimientos en los que el mundo ganaba y en los que Jesús finalmente sería vencido después de haber ministrado durante aproximadamente 3 años y superar muchos tipos de ataques de afuera y de adentro, de los que no creían, inclusive algunos de los que creían también. Aquel día hacía una entrada que no parecía triunfal, pero Jesús estaba diciendo, sí, es triunfal. Es triunfal. El asno no fue pura casualidad. De hecho, la segunda vez que Jesús va a venir y va a posar su pie sobre el monte de los olivos, está profetizado también en el mismo libro de Zacarías, capítulo 14, verso 4. Dice que en el día de Jehová
descenderá y se afirmarán sus pies sobre aquel monte de los olivos, y el monte se partirá en medio y se formará un valle, y por él pasarán sus santos, los que vengan con él en su segunda venida. Amén. ¿Por qué entrada triunfal? No parecía, no lo parecía, pero lo era. ¿Por qué más? Yo quiero decir por qué más. Cuando ocurrió este día, ya todas las familias de Israel tenían preparado un animalito en específico. Tenían un cordero, porque se acercaba la Pascua. ¿Recuerda la Pascua? Que en el libro de Éxodo Dios le dijo a Moisés que todo el pueblo celebrara, sacrificara un cordero y que de su sangre hicieran una marca en el dintel de la puerta. Fue la primera Pascua. Y Dios le dijo al pueblo que celebraran la Pascua por todas sus generaciones. También se conoce como la fiesta de los panes sin levadura, porque en la Pascua se comía con pan sin levadura también. El pueblo estaba acostumbrado a celebrarlo todos los años, el mismo día, durante todas sus generaciones. Dios le dijo que lo hicieran. Fue Dios. Y que le testificaran a sus hijos, que preguntaran: papá, ¿y qué es esto? Esto es un testimonio de que un día, siendo nosotros esclavos, Dios nos visitó y nos libertó y nos sacó con mano fuerte. Y mientras otros morían, nosotros estábamos siendo salvos. Tu hijo, estaba siendo librado de la muerte. Este día, cuando Jesús entró a Jerusalén, cada familia tenía su cordero preparado y hacían inmensos sacrificios para eso. Yo quiero explicarle por qué. Porque afuera del templo, un cordero tenía un valor de aproximadamente casi 2 días de trabajo. De casi 2 días de arduo trabajo. Y cada familia hacía un esfuerzo inmenso para comprar su cordero, preparando para el día de la Pascua. Pero el que no tenía cordero tenía que comprarlo en el templo. Y allí costaba, escúcheme bien, casi 5 veces más. Aquel día en que Jesús entró, estaba diciendo, no más corderos, no más corderos. Está entrando el cordero que envió Dios. Amén. El cordero de Dios que realmente quita el pecado del mundo. Aquellos corderos no quitaban el pecado. Por eso aquel pueblo, movido por la conciencia de pecado, dice el libro de Hebreos, que repetían una y otra vez el mismo sacrificio porque su conciencia de pecado todavía estaba. Estaban muertos en sus delitos y pecados. Nadie podía decir que al ofrecer un cordero, por excelente fuera, quedaba libre de pecado, porque la sangre de aquel cordero no libraba del pecado. Pero ahora estaba entrando el cordero de Dios que iba a ser sacrificado allí 5 días más tarde, y ese cordero sí quita el pecado del mundo. Amén. Gracias, Señor. ¿Por qué fue entrada triunfal? Mientras Jesús entraba aquel día a Jerusalén, ocurrió algo característico. Los escribas y fariseos no salieron a recibirle. En ninguno de los 4 pasajes de los 4 evangelios se dice que los escribas y fariseos estuvieron allí. No estaban. Estaba el pueblo. Y el pueblo dice que se quitaron sus mantos. Recuerda que ellos usaban túnica y sobre la túnica usaban un manto.
se despojaban de sus mantos y lo tendían sobre el piso para que por allí caminara el pollino de asno sobre el cual estaba montando Jesús. Cortaban ramas de árboles, ramas de palmeras, y formaban toda esta peregrinación de entrada hacia el casco de Jerusalén. Mientras hacían esto, gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. En Hosana hay alabanza, pero también hay clamor. Hosana era una expresión de alabanza, pero de clamor, de ruego, porque significa sálvanos ahora. ¿Sabe qué estaba diciendo que el pueblo? Sálvanos, estamos oprimidos, seriamente oprimidos. Había un gobierno romano que los oprimía de día y de noche. Durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Ese gobierno romano había cometido profanaciones, aún en su lugar más sagrado. Uno de los emperadores romanos se llamaba Antíoco Epífanes. Poco tiempo antes de Cristo invadió a Jerusalén, y como sabían ellos que los judíos no utilizaban para nada el cerdo. Para un judío el cerdo era un animal completamente inmundo. No solamente inmundo porque la ley lo declaraba inmundo. Los judíos daban por sentado que los cerdos estaban poseídos por demonios. Además de que el cerdo era un animal inmundo según la ley de Moisés. Aquel día, poco antes de nacer Jesús, este emperador no solo atacó y destruyó a la ciudad de Jerusalén, sino que entrando al templo, llegó al lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote entraba una vez al año. Nadie más podía entrar allí. Y este hombre entró al lugar santísimo y sobre el altar sacrificó un cerdo. De ahí que viene aquella profecía de doble cumplimiento. Oiga, de doble. Que cuando veáis en lugar santo la abominación desoladora, tuvo un cumplimiento cuando Antíoco Epífanes tendrá otro que se cumplirá con el anticristo. Ahí está en el libro de Apocalipsis. ¿Qué de triunfal tuvo esta entrada? Se cumplió la profecía de Zacarías, que había profetizado 500 años antes de Cristo. Ahora allí, aquel día se estaba cumpliendo. ¿Qué de triunfal tuvo? Que ahora el hombre tendría, no solo los judíos, tendría el Cordero de Dios, que cargaría con el pecado de toda la humanidad, para que la humanidad no tenga que pagar por su pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y por eso todo el que se acerca a Él, todo el que invoca el nombre del Señor, será salvo. Y todo el que abre su corazón a Cristo y le recibe como su Salvador, es salvo y declarado santo y declarado justo, porque le son atribuidos los méritos de Cristo. Gloria a Dios. Vive Dios. Cuando Jesús entró aquel día a Jerusalén, estaba acabando con la comercialización de la religión. Por eso el pasaje termina hablando de cuando Jesús entró al templo y observando toda la comercialización que se estaba haciendo allí. En aquel entonces
el sumo sacerdote de turno era Caifás. Caifás y toda su familia habían hecho de esto un muy lucrativo negocio. Si no tenía el cordero, lo pagaba adentro. Pero aún más, si alguien decidía comprar su cordero fuera, una vez entraba allí, los sacerdotes lo examinaban. Terminaban diciéndole, no puedes usarlo. No puedes. Tiene una pequeñita falta. Lo más mínimo, la más pequeñita falta que tuviera el animal y quedaba descalificado. Llévatelo, no puedes usarlo. No puedes ni siquiera entrar aquí. Pero entonces para el sacrificio, nosotros te vendemos un cordero que sí está calificado. Solo que costaba 5 veces más. Y aquel judío estaba pagando por aquel corderito para el sacrificio el sueldo de casi un mes de trabajo. De casi un mes de trabajo. Estas fueron las mesas que volcó Jesús. Algunos han dicho, tuvo un arrebato de coraje. Y sí lo fue, ¿sabe? Lo fue. Un arrebato de ira. No fue un arrebato, fue una expresión de ira. A Jesús no le daban arrebatos. Fue una expresión de ira. ¿Ira por qué? Porque mi casa, casa de oración, será llamada. Y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Yo quiero llamar su atención que quien dijo eso por primera vez fue Jehová. Ahí está en Ageo. Mi casa, casa de oración será llamada para todos los pueblos. Para todos. Y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Ahora Jesús estaba tomando estas palabras en su boca, diciendo, mi casa será llamada casa de oración. No más comercialización. La salvación no se compra y no se vende. No hay forma de comprarla, no hay forma de venderla. No hay forma de alcanzarla. Jesús no estaba reprendiendo solo a los cambistas. ¿Sabe por qué? Porque había cambistas. Porque la moneda que traían de afuera, que era la moneda que se usaba en el Imperio Romano, allí dentro no servía. Tenían que cambiarla en la moneda de ellos, la moneda del templo. Y en ese intercambio, ¿sabe quién estaba resultando favorecido? Usted sabe. Un ridículo intercambio, no solo en la compra del cordero, sino en el intercambio de la moneda. Por eso su indignación y su celo. Porque ¿qué fue lo que movió a Jesús? ¿Una ofensa personal? No. Fue un momento de ira No. Es que el celo de tu casa me consume. El celo de la casa tuya. ¿Y por qué? Jesús estaba comprometido con un recinto. No, porque era la casa de él. Era su casa. Y él celaba eso. Y quien atente contra la dignidad y la reverencia que se supone que hubieran tenido, quedan bajo la acción de Jesús. Por eso volcó. En Apocalipsis, capítulo 5, no tiene que buscarlo. Si quiere apúntalo, más tarde lo busca. Reaparece el Cordero de Dios. Oiga, el último libro de la Biblia, en Apocalipsis 5, el apóstol Juan, estando en la isla de Patmos, tuvo esta visión que le dio el Señor. Y dice que vi a los ancianos y los seres vivientes, y en medio de ellos había como un cordero. Y era un cordero inmolado, un cordero sacrificado.
era el Cordero de Dios, que reaparece en el último libro de la Biblia. Es decir, lo que Jesús estaba estableciendo aquel día, allí en Jerusalén, en el templo, tenía que ver no solo con judíos, tenía que ver con toda la humanidad. La repercusión de lo que iba a hacer Jesús en esta semana, específicamente el Viernes Santo, específicamente en el primer día de la semana domingo, cuando se levantó de la tumba, marcaría el antes y el después. El evento más importante en la historia de la humanidad. Yo quiero decir, sin lugar a dudas, mira, ha habido eventos de trascendencia en la humanidad. Los estudiosos de la historia podrían señalar muchos. Yo quiero decir que el evento más trascendental en la historia de la humanidad ocurrió aquí. Durante toda esta semana se decidió la vida o la muerte de multitudes, no contemporáneos en aquel momento, sino los que fueron inclusive antes, y durante y después. ¿Por qué fue triunfal la entrada? Porque aunque era un rey que no llevaba vestiduras delicadas, aunque iba sobre un pollino prestado, aunque no venía de una gran batalla que había librado bélicamente, era el rey que marcaría la diferencia entre la muerte eterna o la vida eterna. Amén. Yes. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Termino. Se preguntará, ¿qué pasó de aquí en adelante con aquella multitud que le tendía sus mantos para que él pasara? Porque el pasaje termina diciendo que Jesús salió de allí con los 12 solamente. La multitud se quedó. ¿Qué pasó con la multitud? Días después estaban entre aquellos que gritaban: crucifícale, crucifícale. Jesús era el libertador. Ellos esperaban un libertador que los librara, valga la redundancia, de aquella opresión que tenían del Imperio Romano. Jesús venía a librarlos de algo más poderoso que aquello. Pero no conforme a sus métodos. No venía con armas, no venía con un gran ejército. Entró allí con 12. Los demás se añadieron durante aquella procesión. Entró allí solo con 12. Venía a libertar, pero no conforme a sus métodos, no conforme a su forma, porque la forma del hombre no es la forma de Dios. Cuando Jesús murió, se estaba decidiendo, y cuando resucitó, se estaba decidiendo la eternidad de millones y millones y millones de personas. Y yo quiero decir, algunos de ellos, muchos de ellos, nunca conocieron a Jesús personalmente porque no estamos allí. Muchos de ellos murieron esperando ver el día de Cristo. Por eso Jesús, la obra redentora de Jesús en la cruz, tuvo el efecto presente en aquel momento, retrospectivo, porque alcanzó a las multitudes que murieron, que ya no estaban viviendo en su cuerpo
y estaban esperando el día de Cristo, pero vivieron agradando a Dios. Pero no podían entrar al cielo. Estaban en un lugar de bienaventuranza en el seno de Abraham, desde ahí esperando aquel día. Por eso Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra, allí donde se encontraba. Y esa cautividad la llevó cautiva, dice el libro de Efesios. Subió a los cielos y se llevó cautiva esa cautividad. Pero tuvo que ver con la salvación de multitudes en su tiempo. Y tuvo que ver con la salvación de multitudes y multitudes y multitudes que por todas las edades han estado recibiendo al Señor. Amén. Sí, Señor. Y han estado entregando su vida a Cristo y viviendo para Él. Gloria a Dios. Por eso Jesús demostrándole, yo soy el libertador, pero no como ustedes esperan. Por eso está ese pasaje de la maldición de la higuera estéril. Muchos se preguntan, pero ¿cómo si Jesús fue a buscar, no era tiempo de higos? ¿Por qué Jesús se acercó? ¿Por qué se acercó Jesús a aquella higuera buscando encontrar fruto? Yo quiero decirle por qué. Porque este arbusto tenía la peculiaridad de que él primero fructificaba y después producía hojas. Cuando Jesús vio el arbusto, tenía hojas. Entonces se suponía que tuviera fruto. ¿Por qué la maldijo? Porque tenía apariencia de fruto, pero sin él. Tenía solo apariencia. Solo eso. Jesús les estaba enviando un mensaje. Ellos necesitaban hacer frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que su vida mostrara frutos dignos de arrepentimiento. Por eso el mensaje de Juan el Bautista para el pueblo fue: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y dice el pasaje al comienzo de los primeros 3 evangelios que vino a preparar el camino del Señor. ¿Cómo se prepara el camino del Señor? Su mensaje era: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero Jesús dijo: el reino de los cielos ya llegó entre vosotros. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Fue triunfal la entrada de Jesús? Sí. No lo parecía, pero fue el triunfo que el eterno Dios declaró sobre toda la humanidad. Aleluya. Amén. Amén. Yes. Te da gracias. Amén. Querido Salvador, gracias. Sí, Señor. Gracias por la salvación. Amén, mi Dios. Dios bueno, gracias. Que ahora todos aquellos que te reciben son declarados hijos tuyos para siempre. Gracias que fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, y ahora hemos sido comprados con tu preciosa sangre. No con oro ni plata, sino con tu sangre preciosa. Y hoy este pueblo y yo te decimos gracias. Gracias. Señor, ¿cómo pudimos haber
hecho para merecer. No lo había. Amén. Pero en tu misericordia nos recibiste Gracias, Señor. para convertirnos en hijos tuyos. Y si hijos, también herederos Amén. de todas tus promesas. Amén. Sí, Señor. Gracias. Sí, mi Dios. Señor, gracias. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias.